Este video es el primero de una serie de 3 videos donde te voy a enseñar cómo hacer un control remoto con Arduino. Hola, bienvenido al canal Montarlo tú mismo. Si es la primera vez que lo visitas, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Bueno, este es el primer video de una serie de 3 para hacer un control remoto con Arduino. En este video vamos a ver un poco de historia y cómo funciona el control remoto para después, en el segundo video, hacer el lector de infrarrojo y en el tercero, el emisor de infrarrojo. Entonces vamos a empezar con un poco de historia. ¿Cómo funcionan los controles remotos infrarrojos? El objetivo de este video es entender la función antes de poder programar un código infrarrojo. Los controles remotos para televisiones aparecieron en la década de los 50. En 1955, Zenith sacó el primer control remoto para una televisión. Se llamaba Lazy Bones y era un control alámbrico. El problema es que el cable era muy estorboso. Entonces, en 1956, el mismo Zenith sacó el Flashmatic, considerado el primer control remoto inalámbrico. Este funcionaba apuntando un haz de luz hacia sensores ubicados en la esquina del televisor. Aquí el problema era como funcionaba con luz regular, los focos o la luz solar afectaba a veces el funcionamiento y hacía cosas raras como cambiar de canal o subir de volumen. El mismo año, Zenith lanzó el Space Command, que funcionaba con ultrasonido. Esto corrigió el problema del Flashmatic al tener interferencias con la luz ambiental. Y fue hasta 1980 donde varias compañías como Zenith, Sony y Philips a la vez lanzaron los controles remotos por medio de luz infrarroja, utilizando LEDs. Hoy en día, aunque existen controles Bluetooth, Wi-Fi y de radiofrecuencia, el control remoto de infrarrojo sigue siendo muy popular. ¿Y qué es la luz infrarroja? La luz infrarroja es un tipo de radiación electromagnética, igual que la luz visible, el Wi-Fi, las ondas de radio, los rayos X. La diferencia de ellas es su longitud de onda y por lo tanto la energía. La luz infrarroja se encuentra justo después del color rojo. Por eso recibe su nombre, que significa por debajo. Los controles remotos usan una longitud de onda de aproximadamente 940 nanómetros. Esta luz es invisible para el ojo humano, aunque algunas cámaras pueden llegar a detectarla. ¿Por qué utilizar luz infrarroja para un control remoto? La primera es porque es muy barato. La segunda, no emite radiaciones peligrosas para el ser humano. No causa interferencias con señales de radio, Wi-Fi o de microondas. Y esta nos permite mandar información por medio de pulsos de luz infrarroja. El LED infrarrojo no manda información digital directamente, sino envía pulsos de luz. Estos pulsos de luz están modulados a 38 kHz. Eso quiere decir que prende y apagan 38,000 veces por segundo. Esto se utiliza para eliminar todas las luces que no son para una señal de control remoto. Por ejemplo, nuestras luces, la luz LED emite luz infrarroja, pero es a 120 Hz aproximadamente. Entonces con esto ya podemos filtrar que esa señal infrarroja que estamos leyendo no es de un control remoto. Lo mismo la luz solar. Hay pocas fuentes de luz que producen 38 kHz. Entonces con esto filtramos todo para no causar interferencia entre la luz, como pasaba con el primer control remoto que usaba un haz de luz. Al usar ya este infrarrojo, nuestro receptor automáticamente filtra todas las señales y solo escucha o ve las de 38 kHz. Un control remoto usa un microcontrolador para generar todas las señales y el protocolo que va a usar, más aparte el LED emisor o LED infrarrojo y el protocolo que se va a usar en el control remoto. Un receptor infrarrojo tiene un fotodiodo que se encarga de recibir la señal, unos filtros, un demodulador para quitar la señal de 38 kHz, el protocolo de transmisión y para eso se usa un microprocesador también. Cuando nosotros pulsamos un botón, lo que estamos generando es una trama de datos por medio de pulsos. Los datos que se transmiten siempre es un header, los datos y un trailer. O sea, el header es que le anuncia que acaba de enviar una señal, los datos de la señal y el final de la señal. Con esto el microprocesador puede interpretar esos datos
y ejecutar el comando que se le solicitó. Por un ejemplo, cuando pegamos power, manda un header, manda los datos, manda el trailer y entonces el receptor ya sabe que recibió la señal completa. Hay diferentes protocolos. Uno de los más comunes es el NEC, el Samsung, el Philips, y hay una variedad de protocolos. Y hay protocolos propietarios que alguien los desarrolló y no siguen algún protocolo estandarizado, pero funcionan bajo el mismo principio: un header, datos y un trailer para terminar el comando. Ya con esta información estamos listos para ver este video, que es el siguiente video donde vamos a ver en detalle el protocolo NET y vamos a ver el código y hacer un receptor de infrarrojo y leer la información para, en el tercer video, utilizarla para enviar el comando por infrarrojo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.